Bona tarda, buenas tardes, benvinguts y benvingudas a Casa América Cataluña. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de Diarios Tempranos, Donoso in Progress 1950-1965, los diarios inéditos del escritor chileno José Donoso, uno de los autores más representativos del denominado boom de la literatura latinoamericana. En este preámbulo, permítanme que insista en algo bien sabido por quienes suelen seguir nuestra programación. Esta casa es muy chilena. Es imposible que en estos momentos no acuda a la memoria el recital poético que nos regaló Raúl Zurita el pasado 29 de mayo, hace menos de 2 semanas. Buen amigo de esta institución y siempre amable. Recuerdo que bromeaba con la idea de permanecer más tiempo en Barcelona para poder asistir a las distintas actividades que convocamos. Fue un inmenso placer el reencuentro con el maestro tras sus visitas de 2013 y 2015. A la poesía del maestro Zurita le tomó el relevo la obra de un autor emergente, el también chileno Thomas Brown. Presentamos su poemario Silbar los viajes el pasado martes. Con anterioridad proyectamos la tercera parte de la trilogía Roberto Bolaño, La batalla futura 3 Chile, una coproducción entre Chile, México y España dirigida por el cineasta chileno Ricardo Haus. Y ya puestos, les convoco, aprovecho para convocarles, para el próximo lunes. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, conversará con Gerardo Pisarello, primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. Será a las 5:30 de la tarde, subrayo la hora porque es poco común, 5:30 de la tarde. Será el próximo lunes. Bien, evidenciada la vena chilena de esta casa y sabiendo que mi intervención está siendo seguida muy de cerca por mi compañera Cristina Osorno, responsable de literatura, voy a proseguir con las directrices que ha tenido a bien proporcionarme. En 1988, en un taller sobre escritura en Chile, José Donoso insistía en lo siguiente: guarden sus manuscritos, no voten nada de lo que escriben, los diarios de vida, las notas de lavandería, las listas de amigos o enemigos, guarden todo. Hoy, 20 años después de la muerte del escritor, nos hemos citado para hablar de Diarios Tempranos, declarado libro del año en Chile en 2016. Presentaremos precisamente muchas de esas notas, recuerdos, obsesiones o inquietudes. Presentaremos, en definitiva, esos diarios de vida de los que hablaba José Donoso. Nos complace mucho acoger la presentación de estos diarios, actividad organizada con la Embajada de Chile en España, y nos felicitamos por contar con la presencia de Cecilia García Huidobro, editora del libro, que ha venido desde Chile para acompañarnos esta tarde. Un placer, de verdad, escuchar de viva voz a la persona que se ha internado con sagacidad y valentía en los cuadernos del escritor chileno. También nos acompaña en esta ocasión tan especial Sergio Vila San Juan, escritor y periodista, quien dialogará con Cecilia sobre este extraordinario trabajo publicado por la Universidad Diego Portales, y a quien también agradecemos su presencia y su inmersión en los diarios. Remarco que es una ocasión especial porque, entre otros motivos, vamos a presentar el libro en Barcelona, ciudad con la que José Donoso entabló, digamos que fuertes vínculos. Recordemos que Donoso vivió en Barcelona, llegó a la ciudad proveniente de Mallorca en 1969 y formó parte, como decíamos, del grupo denominado Boom de la literatura latinoamericana, uno de los movimientos, como saben, literarios más importantes del siglo XX. Y fue precisamente en Barcelona donde el boom encontró el lugar idóneo para instalarse, consolidarse y triunfar. Junto a Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, José Donoso vivió la Barcelona de los 60 y 70, una ciudad con una vida cultural marcada por la mezcla de poetas, editores, fotógrafos, escritores, diseñadores. Déjenme que les diga que precisamente esa relación íntima y creativa con Barcelona, con los espacios de la ciudad frecuentados por los escritores del boom, es motivo de la ruta literaria que diseñamos
en Casa América Cataluña y que venimos realizando desde hace ya un par de años. Aprovecho para comentarles que la próxima ruta será el sábado 17 de junio y si alguien de ustedes está interesado en asistir a esa ruta, luego tras la actividad podrán solicitar, pues, participar en nuestra recepción. Bien, decía, José Donoso dejó una obra intensa y una marca de identidad en la literatura de Chile que lo convierte en un autor vivo, crucial. Lo es para su generación y para los más jóvenes. De ahí también la importancia de recuperar estos diarios tempranos, diarios que, tal y como fue el deseo del escritor, sobrevivieron y se publican 20 años después de su muerte. Diarios que nos revelan a un hombre obsesionado con ser escritor y a un autor tan secreto como complejo. Les presento ya, como es debido, a nuestros invitados. Cecilia García Huidobro, periodista y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales de Chile y directora ejecutiva de la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. También es consejera de Comunidad Mujer, dirigió la revista universitaria de la Universidad Católica y fue editora de la revista de libros del diario El Mercurio. Entre otros libros ha publicado Portarretrato, entrevistas a destacados intelectuales latinoamericanos, Tics de los chilenos, Joaquín Edwards Bello, un transatlántico varado en el Mapocho, un escritor nacido en Valparaíso, sí, ¿verdad? Exactamente. Y Moneda Dura, Gabriela Mistral, por ella misma. Además, ha recopilado el trabajo periodístico de José Donoso en diferentes libros, Artículos de incierta necesidad y El escribidor intruso, a los que en 2016 se sumó Diarios tempranos, Donoso in Progress, 1950-1965. Sergio Vila San Juan, periodista y novelista, tras licenciarse en Historia, fue becario Fulbright en la Universidad de Boston. Se dedica al periodismo cultural desde 1977. Ha trabajado como jefe de cultura en El Correo Catalán, redactor jefe del Noticiero Universal y desde 1987 en La Vanguardia, donde actualmente coordina el suplemento Culturas. Especialista en temas literarios y del mundo del libro, ha estudiado la historia de la edición española en Pasando Página, autores y editores en la España democrática y distintos aspectos del mundo del libro internacional en el Síndrome de Frankfurt y Código Bestseller. Reunió una selección de sus artículos en Crónicas Culturales. En 2010 publicó su primera novela, Una heredera de Barcelona. En el 2013, con la segunda, Estaba en el aire, ganó el premio Nadal. Fue comisario del Año del Libro y la Lectura 2005 y es miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. En el terreno del arte es autor de la monografía Miquel Barceló y comisionó las exposiciones Realismo de Vanguardia y Realismo en Cataluña. Antes de terminar, permítanme reiterar nuestro profundo agradecimiento a la Embajada de Chile en España por haber pensado en Casa América Cataluña para llevar a cabo esta presentación, a su agregada cultural Daniela González, que nos ha facilitado tanto las cosas y que desafortunadamente no está aquí por lo que podríamos entender como acumulación de compromisos. Sumo el agradecimiento a la Universidad Diego Portales de Chile, editor del libro, y claro está, de nuevo, a Cecilia y a Sergio, a quien ya les cedo la palabra. Muchas gracias, Sergio, cuando quieras. Buenas tardes, gracias a los responsables de Casa América, Embajada de Chile y a nuestra invitada por ofrecerme esta presentación. Yo, viendo este libro y recordando lo fascinado que estaba Pepe Donoso con Henry James, he pensado, claro, en los papeles de Aspern, y cada vez creo más que Donoso fue dejando a lo largo de su vida miguitas de pan para que tras su muerte gente como su propia hija Pilar en el libro Correr un tupido velo o ahora Cecilia estén reconstruyendo, estén creando esta nueva versión de los papeles donde Aspern era el propio Donoso. La razón de que yo esté aquí, de que me hayan invitado, es que yo participé en el taller que José Donoso montó en Sitges y que fue el primer taller literario, yo creo, que se montó en el ámbito hispanoamericano, al que han seguido muchísimos más. Hoy en día hay un taller en cada manzana prácticamente, pero este fue el primer taller
Y la razón, por lo que según el propio Pepe contaba, era que, bueno, Donoso había ido a parar a Sitges. Y Sitges, que está cerca de Barcelona, como ustedes saben, es una población encantadora entre, digamos, abril y noviembre, pero en los meses de invierno, bueno, es un poco más oscura, un poco más fría y un poco más húmeda. Y Pepe se aburría en Sitges. Y entonces se le ocurrió un poco para entretenerse y también para estimularse intelectualmente, poner en marcha un taller del estilo del que él había visto y en el que había participado en Iowa, que es el primer taller del mundo anglosajón, montado en los años 30, donde luego habían pasado Kurt Vonnegut y tantos otros escritores importantes. Pues Pepe puso un mini taller en Sitges, era gratuito y la gente llegaba allí por amistad. A mí me llevó mi amigo, debió ser a finales del 75, principios del 76, me llevó mi amigo, el pintor y poeta Xavier Prat, a quien ahora vamos a dedicar una exposición en la Fundación Vilacasa, se inaugura a final de este mes, él murió hace 10 años, y están todos ustedes invitados. Xavier Prat me llevó allí, y en este taller había figuras interesantes, como el gran traductor de Canetti, de Goethe y de Thomas Mann, Juan José del Solar, un hombre alto, grande, parsimonioso. Estaba también Francesc, que era el novio de Mauricio Báquez. Mauricio Báquez era como la antítesis de Juan José del Solar. Mauricio Báquez era un chileno expansivo, chillón, talentudo, simpático, que hizo muchísimas cosas en la Barcelona de los años 70 y 80 y no se le ha recordado suficientemente, yo creo. Estaba por allí cerca, no venía a las sesiones, pero era del grupo Elsa Arana, que había sido una gran periodista peruana expulsada del país por el gobierno de Velasco Alvarado bajo la sospecha de ser agente de la CIA, y luego Belaúnde Terry la recuperó y volvió. Este era un poco el grupo de Sitges de Pepe Donoso. Había más gente, había mucha gente que entraba y salía, pero curiosamente este grupo fue luego a parar a Calaceite, porque Pepe de Sitges se fue a Calaceite, luego se fue de España y le vendió la casa de Calaceite a Elsa Arana. Elsa Arana mantuvo hasta su muerte esa casa, y los meses finales de Mauricio Báquez y de Francesc, que estaban los dos enfermos de SIDA, estaban mal, había que cuidarles, les cuidó Elsa Arana en la casa de Calaceite, que había sido de Pepe Donoso, ¿no? O sea, todos estos personajes a los que yo traté en Sitges en el 70 y tantos, volvieron a encontrarse a fines de los 80, ya sin Pepe, en Calaceite. Bueno, para mí fue una época muy estimulante. Luego Donoso en Chile ya montó, yo creo que de una forma más profesional, este tipo de talleres, pero para los que pasamos por esa experiencia fue muy interesante. Había también, y ahora pasaremos a los dietarios, había también un tipo inolvidable que era Américo Llavar, que era un poeta peruano, fundador del movimiento Salca. Era un místico de los Andes del Perú, portador de la cosmovisión andina. Hacía de chacaruna, que es una persona que transmite fuentes nuevas de energía. Hoy vive por el Cusco haciendo de chamán y terapeuta, debe ser ya un hombre mayor, pero este era un hombre también expansivo, que montaba adoraciones nocturnas chamánicas de la luna, donde alguna vez fuimos a parar todos con Pepe Donoso, que era un racionalista, también este asunto. Entonces, Américo Llavar conducía un coupé 850 rojo por las costas del Garraf, y era también un hombre muy hablador y muy expansivo, y una de estas ocasiones nos bajaba en coche de Sitges a Barcelona en el coupé, y Pepe Donoso, que llamábamos el maestro, estaba al lado. La carretera del Garraf, entonces no existía la autopista, estaba llena de curvas. Entonces Américo Llavar conducía, y con su expansión chamánica se volvía constantemente al maestro para explicarle cosas. Pepe, cuando la luna sale por las montañas andinas y tal, pero las curvas hacían curvas. Entonces Pepe iba, que era un hombre un poco hipocondríaco, Pepe iba palideciendo por cada curva que Américo Llavar en el último momento no recuperaba. Los que estábamos detrás pensábamos que nos íbamos a matar directamente, pero Llavar conducía, Pepe se ponía muy pálido, y al final Pepe le dijo a Américo Llavar: Américo, por favor, para aquí en esta salida de la curva, yo me voy a poner detrás y tú conduce y no hables. Y ahí se acabó esta excursión. En fin, fue un tiempo bonito. Fue un tiempo bonito que espero, y luego volveré a recuperar más tarde, porque ¿Te puedo interrumpir? Curiosamente, sí, claro. Hay un pasaje en la novela El Jardín del Lao que es exactamente eso. Bien. En donde hay un chico que se ha perdido, que creen que se metió al mar en la noche,
y entonces creen que se ha ahogado, que se ha suicidado en realidad, y todos los que están en la fiesta, que ya han tomado mucho, empiezan a sentir una culpa terrible y salen en los coches a buscar a este joven, porque en el mar, o sea, en la orilla del mar aparece su ropa y el chico no aparece, y entonces Donoso va en el primer asiento, en el asiento delantero, y o sea, Donoso no, Julio Méndez, el protagonista, que es un escritor frustrado, que es un alter ego, digamos, ¿no? O sea, está exactamente ese relato, lo que muestra además que Donoso anticipó todo esto de la autoficción, ¿verdad? Él sacó algunas cosas en El jardín de al lado, que es también Nuria Monclús, claro. Carmen Balcells, está un poco esta atmósfera. Un poco mucho. Y bueno, yo espero, luego te preguntaré, pero como estos diarios seguro que seguirán, supongo que llegará a esa época. Bueno, en fin, hecho este pequeño excurso del taller, ya podemos entrar en materia, yo creo, porque ya te ha presentado el coordinador de Casa de América, no voy a volver a hacerlo, pero la primera pregunta es, ¿por qué decidiste trabajar en un material tan oceánico y cómo te metiste en este jardín de al lado? Del lado. Bueno, me gustó mucho que tú lo introdujeras como con los cuadernos de Asper, porque yo me he sentido muchas veces durante este periodo de trabajo, que no ha sido poco tiempo, estamos hablando de 6 años o algo así, como un personaje de Donoso, completamente atrapada y movida por sus intereses o por él en alguna parte, y me han pasado cosas experiencias que están en el plano anecdótico, pero que sin embargo yo sentí siempre en cada uno de esos momentos reforzado esto de sentirme como un personaje que él eligió para hacer este trabajo. De hecho, me ocurrió cuando fui a Iowa, que estuve un mes trabajando en el archivo, y entonces, claro, busqué una casa, porque estar en un hotel iba a ser una cosa muy costosa. Entonces escribí a la universidad y ahí me contactaron, y tomé un cuarto en una casa donde habían otras personas. Y cuando voy a la biblioteca y empiezo a trabajar en su correspondencia, me doy cuenta que la dirección en la casa donde yo estoy alojada es la dirección donde él alojó los 2 años que estuvo en Iowa, ¿no? Entonces, claro, cuando ocurren cosas así, uno francamente dice, aquí hay algo, hay un orden mayor que yo no entiendo, pero ahora, ¿cómo llegué a esto? Fue básicamente por la colaboración que yo le presté a Pilar Donoso, su hija, cuando ella escribe esta especie de biografía a partir del diario de su padre y de su madre también, que llevaba un diario ella, que no se ha publicado. Entonces yo colaboro con ella, y fue como mi primera contacto directo con textos del diario, y claramente al verlos ahí había un material riquísimo. A mí me pareció, y es algo que he ido corroborando en el transcurso del tiempo y del trabajo, me pareció que esto es una obra más de José Donoso. O sea, en esos diarios, a pesar de la dispersión, a pesar de que era un material que parecía completamente inabordable, porque claro, él no lo escribió como un diario para publicarse, él no tenía, era una especie de espejo donde él establecía una suerte de relación. Él se escribía a sí mismo en el diario, es una cosa bien notable y bien asombrosa, ¿no? Y por supuesto, como estamos hablando de 45 años, también hay muchos momentos, muchos estados, o sea, no es una cosa unívoca, ¿no? No es un tono, ahí no hay una voz, hay muchas, hay diversos momentos. Entonces, cuando yo vi el diario, mientras lo trabajaba Pilar Donoso para su excelente libro, es que me pareció, y ahí entonces la Universidad de Hugo Portales tomó la decisión, digamos, como recomendado, con una recomendación mía, de comprar los derechos y publicar el diario. Inicialmente el plan era que Pilar Donoso... ¿Comprar los derechos a quién? Porque ¿quién tiene ahora los derechos? Bueno, en el momento en que se hizo esa gestión fue a su hija, y hoy día son de los nietos. A los hijos de Pilar Donoso, a la muerte de su hija,
son los que tienen los derechos por 70 años, menos 20, 50 años más, digamos, ¿no? Que es lo que establece la ley. Y ahí, claro, Pilar iba a hacer este trabajo, su hija, pero ella al cabo de muy poco tiempo empezó a trabajar y ella había destinado mucho tiempo para hacer su propio libro, Correr el tupido velo, y decidió que era mucho tiempo y no quiso hacerlo. Y entonces, por esas casualidades de la vida, por eso que yo no sé quién movía esos hilos, si alguien movía esos hilos, porque fueron finalmente, como ocurren las cosas muchas veces, las cosas importantes sobre todo, fueron una cadencia de secuencia de casualidades el que me puso a mí enfrente de la edición de estos diarios. Bueno, hay que decir que tú previamente habías editado sus artículos y su trabajo periodístico, sí, y además que lo habías tratado, ¿no? Creo. Sí, tratado, querido, padecido, porque con José Donoso se producían todas esas cosas más o menos en un mismo plano, ¿no? Efectivamente, y a mí me parece que esto también tiene mucha coherencia con sus artículos periodísticos, en el sentido de que cuando yo le propuse a él recopilar los artículos periodísticos, es porque a mí me parecía que también esta calificación de géneros menores en los que suelen caer las crónicas, los artículos, incluso entrevistas muchas veces, creo que era me parece que es una calificación completamente injusta y que ya, bueno, ya es hora de que se revise, y yo creo que ya esa revisión ya se hizo, digamos, o sea, han aparecido, pero estamos hablando de hace 30 años atrás, al menos. Entonces, claro, el diario también es un género que ha sido visto como una especie de pariente pobre de la literatura, cuestión que claramente este y muchos otros casos muestran lo contrario, digamos. El libro de su hija, que efectivamente también usa mucho estos diarios, estos documentos, está marcado por un halo trágico, tanto por el tono del libro en sí, como por la muerte, por el suicidio de Pilar un tiempo después de publicarlo. El tuyo no tiene este halo trágico, entre otras cosas porque también es el arranque de una carrera, pero aparte de esto, ¿qué diferencias hay entre el libro, entre el tratamiento de Pilar y el tuyo, la figura de Donoso a través de su propia prosa? Bueno, toda la diferencia del mundo, porque lo que ella escribe es una biografía, o sea, es lo que su libro no es exactamente una biografía, me parece inclasificable. Es un documento, es un testimonio desgarrado, ¿no? Claro, pero donde ese yo, esa voz que es ella, es clave, ¿no? Porque ella, por supuesto, de hecho, su relato parte en el momento en que ella nace, en que ella aparece en la vida de sus padres, digamos, ¿no? Entonces, eso que también no es una arbitrariedad, empezar ahí tiene un valor simbólico. Entonces, lo que ella cuenta es su visión, su testimonio, como bien dice, desde usando como complemento las otras voces, que me parece que es uno de los aciertos de su libro. Y las otras voces son el diario del padre, el diario de la madre, cartas. Entonces es una especie de sinfonía, de polifonía, de voces, de coro, en donde un coro que ella dirige. Obviamente, a mí eso me ponía una dificultad, digamos, porque eso era una cosa inigualable. Ella tenía la experiencia de vida y yo estaba actuando como una persona alejada, o sea, una persona que los conocía, pero no tenía, hubiera sido absurdo tratar de ponerme en ese tono. Y claro, la dificultad era dónde me pongo, cómo me paro, cómo los leo, qué es lo que se recoge. Una tarea bastante compleja, de la cual finalmente un poco yo inspirándome en el propio José, en la poética del propio José Donoso, en su estética, en el sentido de que él dijo muchas veces que una novela iba de dentro hacia afuera. O sea, había algo que al interior de algo que donde se estaba forjando un relato, por decirlo así, una narración, eso iba conduciendo, iba armándose, evolucionando, en fin, hasta acomodar con una estructura, con una forma. Esa era como su visión de...
De manera que yo dije, bueno, voy a zambullirme en estas 10.000 páginas o algo así, no poca cantidad, 80 cuadernos, con una letra endemoniada la mayoría de las veces. Siempre empezaba sus cuadernos ordenadísimo, con ganas de hacer la lección, de hacer buena letra, como se dice, ¿no? Así empezaba muy bien, y ya al cabo de la quinta, sexta página, bueno, aquí ustedes pueden ir viendo. ¿Tú sabes en qué momento del día los hacía él o iba cambiando? ¿No tenía una rutina? No, aparentemente no tenía una rutina. Escribía casi a diario. De nuevo, como son 45 años, hay distintos momentos, ¿no? Pero hay periodos prácticamente que no, sobre todo cuando viaja, que escribe menos, pero escribe mucho en cama, ¿no? A él le gustaba mucho estar en cama, parece. Y entonces también, que obviamente son los momentos, yo trato de descifrar, ¿no? O sea, eso de cómo está, y cuando la letra está muy mala, digo, está en cama. Sospecho que estaba en cama. No tenía, le gustaban mucho los cuadernos, tenía como un tipo de cuaderno, tenía como sin ser como demasiado cuadrado, tenía como sus fetiches, ¿no? Los cuadernos con espiral, por ejemplo. Le gustaba el lápiz negro de tinta, pero negra. Sin embargo, claro, hay de todo. Él estaba en cama, pero hasta cierto punto, porque una vez, cuando ya pasada la época del taller, él vino a Barcelona en el año 83-84 a presentar un libro, y yo le fui a entrevistar para El Correo Catalán. Y fui al hotel, que él estaba en el Hotel Calderón, y le llamo a la habitación y le digo, Pepe, ¿quedamos para hacer la entrevista? Y me dice, sí, sube, la haremos, yo estoy en la cama, pero lo hacemos así. Le digo, Pepe, vengo con fotógrafo. Y me dice, Sergito, espera abajo, que bajo en un momento. Y al cabo de media hora bajo perfectamente vestido y planchado. O sea que la cama tenía sus límites. Tú has hecho una ordenación temática, yo creo que muy eficaz para el lector. Y me gustaría que fuéramos entrando en distintos temas que el libro plantea, tipo la vida chilena y argentina de los años 50 y 60, las rutinas literarias, en fin, varias cosas. El libro empieza con ese aroma de un mundo que se fue totalmente, de ese Chile casi colonial y muy clasista, que para él es muy importante, porque es la historia de su familia, y es la historia que luego él elabora y deforma en sus novelas, pero él lo describe con mucho detalle, ese mundo de parientes, de amigos, de pitucos, ¿no? Que es el equivalente de los pijos de aquí, ¿no? Sí. Él entra mucho en toda esta atmósfera social chilena. Sí, bueno, de hecho hay un capítulo, como tú has señalado, el libro finalmente yo lo estructuré, organicé estos diarios entre el año 50 y el año 65, seleccioné a través de ciertos ejes que me parecieron, que fue lo que yo percibí como los ejes pilares de esta especie de navegación que son los diarios, de todo el material. Y uno de esos capítulos, de uno de esos ejes, es la familia, en donde él, sobre todo en este periodo yo diría que se caracteriza, entre otras cosas, por la obsesión de Donoso, la pulsión, quizás más que pulsión es más que obsesión, ¿verdad? Bueno, sí. Por la pulsión, me parece más afín, de Donoso, de realmente convertirse en un escritor, ser capaz de cumplir como con esta especie de mandato interior que él siente, de escribir. Entonces está desesperado porque obviamente no ha publicado, estamos hablando del Donoso inédito. Él publica un primer volumen de cuentos el año 56, su primer volumen de cuentos, que se llama Veraneo. Antes de eso, entonces, me refiero a ese periodo, sobre todo antes de eso, y incluso un poco después, antes de la publicación de su primera novela, Coronación, en el año 58, él está todo el tiempo procesando lo que le ocurre como material para escribir. Entonces, claro, la familia es uno de sus mayores, lo que tiene más cerca, digamos, ¿no? Entonces, mi tía Carmen, cosas que aparecen en el diario, quiero decir, mi tía Carmen, tengo que hacer algo como, y empieza a nombrar, y uno se lo empieza a imaginar que él asistía como a las reuniones familiares, y tomando nota así de cada uno de sus
parientes, como incluso hay un momento en que quiere hacer una saga familiar. Piensa en ese tipo que un poco a lo anglosajón, de las cuales él tiene tantas lecturas, es siempre una de sus principales y más interesantes fuentes para él, más próximas. Entonces quiere hacer una saga familiar. Entonces está claro en esta intento como de atrapar esto, y él es una persona que forma parte de esta sociedad pituca o pija, ¿no? O pija. Sí, de esta burguesía acomodada. Sin embargo, él siempre, que además, entre otras cosas, también sostiene que un escritor, o más bien que la escritura, surge como de una fisura, ¿no? O sea, nadie que tenga la vida como en orden tendría que realmente tener esta pulsión de escribir. Entonces él hace siempre un juego, no en el diario, pero lo hizo después en su libro, ¿cómo se llama? Conjeturas de memoria. Esto de que su padre era de esta familia mucho más conservadora, tradicional, en cambio su madre no. Su madre era una familia más bien emergente, de gente, de intelectuales, muy potente, su abuelo, su tío abuelo, en fin. Entonces le gustaba también jugar con esa tensión, porque sentía que ahí, en esa vibración y en ese doloroso momento de tensión, era donde él podía operar. Bueno, explicaba Pilar Donoso, hija, no me acuerdo si en el libro o verbalmente en una comida que le organizó aquí Carmen Balcells, que uno de sus parientes le hizo retirar un capítulo entero bajo la amenaza de llevar a los tribunales, porque había una historia de un bisabuelo que por lo visto tenía burdeles, y el pariente le dijo: Pepe, si publicas esto te llevo a tribunales y te arruino, y Pepe retiró el capítulo, ¿no? Claro, exactamente, sí. Ella lo pone en el libro. Y curiosamente su bisabuela era algo así, se llamaba Josefa Ponce de León. Digo esto porque el personaje no principal, pero uno de los personajes importantes del Obsceno Pájaro de la Noche es la Peta Ponce. O sea, esta es la Peta Ponce, el mismo nombre, digamos, ¿no? Entonces esta Peta Ponce en la vida real, según la historia ficcional de Donoso, la construcción ficcional de la familia, respecto a la familia que Donoso recoge en las conjeturas, tenía, bueno, que en viuda muy tempranamente, tiene hijos, una mujer sin ninguna situación, sin ninguna posición social, y entonces inventa esto de tener, es como quien dice Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, pero el siglo XIX. Entonces tiene una carreta en donde tiene un prostíbulo ambulante que va de pueblo en pueblo haciendo el servicio prostibulario, digamos. Bueno, siguiendo con la vida privada, y aquí pararemos el tema cotilleo para entrar en temas más profundos, pero a raíz sobre todo de Correr un tupido velo, se habló mucho de esta historia del joven Donoso gay, que desde luego en la época del taller yo no lo oí, no sé en otros círculos se había comentado, o sea, para mí fue una sorpresa. Pero aquí se habla de un amor juvenil por un tal José Miguel, que tú recoges una mención y luego ya no se vuelve, el tema ya desaparece. ¿Qué pasa con esta línea gay de Donoso? ¿Cuál es la realidad del asunto? Me han preguntado mucho cómo hay una selección, obviamente, o sea, yo he dicho que son 80 cuadernos con 10.000 páginas, y obviamente eso no podía, o sea, no tenía sentido recogerse en un libro. Si hubo algún criterio bajo esa perspectiva, digamos, de tratar de limpiar, pongo muchas comillas porque no veo por qué habría que limpiarlo, digamos, pero digo, así se me ha preguntado, ¿no? Limpiar la imagen de Donoso, no involucrarlo con actividades que pudieran ¿cómo se dice? Dañar su honra. Todas expresiones que son súper discutibles, porque ¿por qué se va a dañar su honra? Pero, de nuevo, digo, son las formas en que me han preguntado. Eso es Lope de Vega ya prácticamente. Bueno, pero Lope de Vega está en la calle a veces. No hay que descuidarse. Y la verdad es que yo no empleé para nada
ningún tipo de filtro al respecto. Son pocos los episodios en donde él se refiere al tema en su diario. Como por ejemplo el que tú señalas, que es este joven, José Miguel Ochagavía. Yo traté de hacer el seguimiento y entiendo que es un señor que creo que todavía vive, que se casó, porque él tenía como esta inquietud, lo señalaba muchas veces, también aparece en sus diarios, sobre todo en sus diarios más posteriores, de los últimos años, decir, ¿qué va a pasar con todo lo íntimo que hay en mis diarios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando los vea mi hija? Son cosas que él se pregunta en el diario. Pero, claro, uno lee esa frase y uno dice, bueno, quizás qué cosas aparecen en el diario que él está tan preocupado. Pero no, en el diario, en realidad, como que él tiene la idea, no es el tipo de temas en que él desarrolla. Bueno, y además que este asunto parece más como una ensoñación que una relación real, ¿no? De hecho, hay cartas en el archivo. Yo leí las cartas en el archivo porque obviamente empiezan a aparecer cosas en los diarios que es difícil hacerle el seguimiento, y en ese sentido el archivo en que él guardó todo, porque era realmente un Diógenes, es muy útil. Precisamente hay cartas con José Miguel Ochagavía que son exactamente lo que tú dices. O sea, las cartas que él escribe es como un amigo joven, además porque es un chico en ese momento 10 años menor que él, cero intelectual, cero literario, guapo, seguramente, claro, un tipo atractivo, simpático, liviano, era una espumita, yo creo. Y él probablemente, que está en ese momento encerrado escribiendo Coronación, él se va a Isla Negra a escribir Coronación porque está desesperado, porque no ha podido terminar y publicar una novela. Él siente que no va a ser escritor hasta que no publique una novela. Y entonces en ese momento se encuentra con algunas personas y es uno de estos jóvenes que probablemente todo eso contribuyó a que él idealizara ese momento, en fin. Pero no, aparentemente por las cartas no hubo una relación realmente íntima. Y ya salimos del chismorreo y vamos a la drogadura. Todos los del boom estaban muy preocupados por cuestiones de estructura narrativa, por lo que es el arte de la novela, pero probablemente Vargas Llosa y Donoso son los que más teorizan sobre el asunto, cosa que, por ejemplo, García Márquez casi no hace, ¿no? Entonces él ya empieza, pues por ejemplo, hablando de que le preocupa, ya muy jovencito, cómo dominar el tiempo, ¿no? Buscar una estructura temporal que haga avanzar la novela, que me ahorre flashback y repeticiones, ¿no? Y eso está muy palpable, ¿no? en varios de sus libros grandes, esta idea del tiempo narrativo. Claro, sí. En este periodo de tiempo de los diarios, él está trabajando fundamentalmente Coronación, El obsceno pájaro de la noche, que no concluye, lo concluye finalmente a fines del año 69, y estas son sus diarios hasta el año 65, El lugar sin límites, y Este domingo. Y ahí en los cuadernos, en ese sentido, tienen como distintos aspectos que sobresalen en los diarios. Uno es que francamente el mejor o uno de los mejores talleres literarios a los cuales uno pueda acceder, porque él está precisamente trabajando, porque si bien él tiene le interesa mucho eso, o sea, le interesa realmente más, obviamente más que la historia que va a contar, le interesa cómo se cuenta, pero también tiene esta idea que ya mencioné antes de que las cosas se van haciendo. Entonces él trabaja y vuelve sobre eso y tiene un comienzo de Coronación y después tiene otro comienzo de la novela Coronación, y en fin. Entonces uno puede ir como un palincesto, o sea, si eso se pudiera poner como en movimiento hoy día con algún programa virtual, digamos, cómo se construye, si uno pudiera meter todos esos elementos, yo creo que sería así un ejercicio como, no sé, como Escher, ¿no? Una cosa maravillosa donde aparecería la larga construcción
sobre todo del Obsceno Pájaro, que enseguida aparece como el proyecto de su vida, porque los primeros borradores o las primeras ideas del Obsceno Pájaro son como casi 25 años anteriores, ¿no? La publicación. Año 59. 70, no sé, un poquito, 70, 60, sí, 11 o 12 años. Claro. Y tú defines muy bien lo que es la estética de Donoso en cierto momento, que dices, su imaginación es de espacios cerrados y decadentes con una picaresca algo esperpéntica. Y esto es la definición de Coronación, del Obsceno Pájaro de la Noche, pero incluso de su novela americana de donde van a morir los elefantes, también aparece esto, espacios cerrados, pícaros, esperpénticos. ¿Por qué porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en estos diarios, que es que Donoso hace como miles de proyectos de novelas amables, relativamente amables, en clave casi de comedia urbana, de comedia burguesa, y los va desechando todos para meterse en libros duros, deprimentes, claustrofóbicos, y pienso, ¿cómo puede ser que siempre acabara descartando todos los proyectos más simpáticos, que además probablemente hubieran sido más comerciales, ¿no? Sí, que notable observación, porque no había reparado. Sí, él siempre tiene como es una fantasía de quiero hacer, cuando termine esta novela, dice, cada que está llegando como hacia, cuando termine esta novela, voy a hacer una cosa liviana, una cosa divertida, una cosa simpática. También hay todo un intento por hacer teatro, por escribir teatro, que yo desconocía, en el sentido de que José Donoso, cuando regresa a Chile el año 81, se vincula mucho con grupos de teatro y tiene muchas experiencias en esa línea. Pero parecía, yo creíamos en general que había sido algo que él había desarrollado como parte de su retorno y de su parte de su inserción a Chile después de casi 20 años fuera, en un momento difícil como era el año 81. Sin embargo, en el diario aparece lo contrario, aparece que él ya en los años 60 le gusta mucho la idea del teatro porque parece que el teatro es más festivo, la gente aplaude, y cosa que a un escritor encerrado eso no le ocurre. A mí esto del teatro me ha llamado muchísimo la atención porque no lo conocía tampoco. Era una pregunta que tenía para más tarde, pero que no lo ha sacado. Su referencia en teatro sobre todo es J.B. Presley, el de La flecha del tiempo y El tiempo de los Conway, que era un autor, digamos, intelectual, pero de mucho éxito. Claro. Y entonces él cuenta que va ya en los años 80, porque hay una especie de flash forward, que va a Nueva York y Ariel Dorfman, que es un compatriota suyo, está teniendo un éxito brutal en Nueva York con La muerte y la doncella, que se la representa Glenn Close en los escenarios de Broadway. Entonces dice, me gustaría hacer algo como esto de Dorfman, que sí que está triunfando. Pero una cosa me ha hecho mucha gracia. Dice que envidia, porque dice que envidia. Literalmente que envidia. Pero fíjate que él en los años 60 tiene un argumento que es una pareja que no se acaban de emparejar desde que son jovencitos, se enamoran de adolescentes, se casan con gente diferente, están a punto de reencontrarse varias veces y ya al final de sus vidas vuelven a conectar sin éxito. Este era un argumento que tenía Donoso en los años 50. Y este es el argumento de una de las obras de teatro de más éxito de los últimos 30 años, que se llama Love Letters, Cartas de Amor, de A.R. Gurney, que se representó en Barcelona hace unos meses con la gran Gutiérrez Cava. Y pensaba, es que esto ya se le había ocurrido a Donoso. Se le había ocurrido y probablemente hubiera tenido mucho éxito. O sea, parece como que Donoso ve posibilidades narrativas y teatrales que le hubieran abierto un público amplio y por alguna razón las va desechando todas para decir, no, voy a hacer, eso está bien, pero voy a hacer una cosa difícil, dura, solo para lectores muy militantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es que da la impresión, bueno, él dijo eso en algún momento respecto al Obsceno Pájaro de la Noche, da la impresión que finalmente estos temas, estos personajes, estas situaciones, lo eligen a él. Entonces él va en busca de esta otra cosa, de un poco de luz, un poco de oxígeno, aire, abramos ventanas, ¿no? Pero no puede. Pero no puede, las ventanas se cierran solas.
Y empieza esta cosa claustrofóbica lo acompaña, ¿no? Incluso la novela Este Domingo, que es una novela que él publica el año 66, es una novela que él en algún momento empieza como novela, luego dice, no, esto va a ser teatro, se empezó a llamar Los Guantes Blancos, y sigue trabajando los guantes, y finalmente vuelve y es una novela. O sea, hace un esfuerzo enorme por abrir esto, pero no sería Donoso. Pero es que es curioso, él es muy coherente consigo. Apunta decenas de argumentos que dicen, bueno, esto tiene buena pinta, sería una novela estadounidense mainstream y tal, pero las va desechando y vuelve a su vida. Y en cierto momento incluso se plantea hacer una comedia humana chilena. Él hace incluso un esquema muy elaborado, porque también tenía esta cosa balzaquiana, ¿no? Sí, y también yo creo que le atraía bastante lo que tú señalabas de la picaresca, solo que no le dio. Decidió no ser realista, ¿no? Hay en este diario, como no podía ser de otra manera, a partir de cierto momento va saliendo un poco toda esta trama del primer boom, que él luego supongo que esto lo aprovecharía para la historia personal del boom publicada por nuestro amigo Jorge aquí presente, porque aparece muy pronto García Márquez, aparece en el 64, él en su ranking de ese momento, por lo que cuenta, parece que lo que tiene como más alto es Pedro Páramo de Rulfo. Esto para él parece la cúspide, y van saliendo, ¿no?, toda esta trama de contactos de la literatura hispanoamericana de los años 60 que hacen el pre-boom. Bueno, a mí me parece que, a mí por lo menos una de las cosas que me sorprendió, que también me pareció que era un eje y que de alguna manera se transformó, por lo tanto, en un capítulo de sus diarios, era precisamente el Donoso lector. Creo que esa aproximación a Donoso es clave para entenderlo, para conocerlo mejor, y en los diarios eso se muestra muy bien. De partida, es un lector omnívoro, lee mucho, lee de todo, lee a sus contemporáneos, en ese momento escritores jóvenes, cosa que yo creo que hay pocos escritores a los cuales se les puede reconocer eso, ¿no? Los escritores muchas veces son poco generosos en la lectura cruzada de sus contemporáneos, digamos. Él lee mucho, incluso por ejemplo, la literatura española, que era en ese momento en Chile, digamos, en ese momento cuando él es muy joven, el tipo de lectura más habitual, mucha generación del 98, estaban los programas de estudio, en fin. Su padre era un ferviente lector de novela española. Bueno, él las lee todo. Las detesta, tengo marcado ahí, pero no sé si vamos a tener tiempo para hacer lecturas del diario. Dice que está leyendo a Baroja, que es lo más espantoso que ha leído, pero que lo terminó, y que además le parece que el español que ha aprendido leyendo a Baroja, este espantoso Baroja, es sensacional. O sea, una cosa que uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué le pasó con Baroja? O sea, una profundidad de lectura muy grande. Entonces, a mí me sorprendió que Rulfo realmente, porque uno, no sé si yo por lo menos no había asociado tan fuertemente a Donoso con Rulfo. Y claramente eso es una cuestión que aparece en su diario. Está muy obsesionado con Sábato, cuando aparece el... ¿cómo se llama? El informe de Ciegos, pero sobre héroes y tumbas. Porque claro, el informe de Ciegos, él está en el periodo más enredado de su escritura del obsceno pájaro, en donde hay como todas estas cosas soterradas, como entonces dice, tengo que leer, tengo que entender por qué hace Sábato esto, y que no puedo hacer menos que Sábato, tengo que ser más que Sábato. Eso también, él juega mucho con esos desafíos. El coronel no tiene que le escriba también, es una lectura que lo marca y lo desafía, porque en general las lecturas que él hace sí son como muy en carne viva, y cuando algo le gusta mucho lo odia, pero también lo reconoce, le reconoce su mérito, y eso le provoca también esto de hoy yo tengo que hacer algo
como esto o mejor que esto, ¿no? Sí, sobre esto de la experiencia de lectora, me hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención. Primero, que él en 2 ocasiones hace un ranking de novelistas chilenos que acaba en él, sí, y que empieza con Martín Rivas de Vesglana, sigue con Casagrande de Orrego Luca. En fin, él hace esto que decía Borges, que hay que fijar tradiciones que sean antecedentes de uno mismo, claro, para que le pongan en valor, ¿no? El ranking de Donoso me hace pensar, uno, que en España no sabemos nada de novelistas chilenos, porque yo de esta lista solo me sonaba María Luisa Bombal, que la publicó Seix Barral, pero todos los demás no están para nada, como mínimo, en el mainstream editorial. O sea, no, en España no hay un conocimiento. Y me hace gracia que esto, ¿no?, que en 2 ocasiones Pepe, para conferencias, haga un poco esta tipología que acaba en él como diciendo, bueno, la tradición de la literatura chilena viene a parar a mi trabajo, ¿no?, a Coronación en concreto. Claro, claro. Sí, es muy interesante. Él tiene esa cosa un poco naif a rato, sí, ¿no?, en el diario, de dejar muy claras sus señas, sus intenciones, hacia dónde va. Y ciertamente yo creo que eso responde como a una necesidad de insertarse en esta tradición, en la cual él por lectura, por trayectoria, por esta necesidad de viaje que él tiene, de esta sociedad como asfixiante, de la cual él huye, pero solo para mirarla mejor, porque al final nunca se desconecta de eso, que es un poco su escritura. Él entonces tiene esta necesidad de poner en valor esto que de alguna manera quiere, o sea, no quiere romper con esa tradición, quiere inscribirse y releerla. Lo curioso, diría yo, es que de alguna manera hay una cierta arbitrariedad en esa ranking que él hace, en el sentido de que efectivamente está eligiendo los grandes, no los grandes autores, pero sí los grandes libros, las grandes novelas, las grandes novelas chilenas. O sea, lo que él está declarando ahí es: yo quiero ser el gran novelista chileno, porque efectivamente la genealogía que él hace ahí yo no la encuentro, no la he estudiado, pero no me parece tan coherente probablemente. Pero lo notable es que él sí, me parece a mí, establece una genealogía a partir de él, una genealogía a la cual yo creo que hay que mencionar a Diamela Altit, a mismo Roberto Bolaño, que fue un hombre que le dio muy duro a José Donoso, ¿no? ¿Sí? Claro, en sus entrevistas, era parte del juego que tenía Bolaño por lo demás. Tiene algunos, y sobre todo le dio muy duro a los discípulos que eran los de su generación, de Donoso, el taller de Donoso. Cuando Donoso llega a Chile, monta un taller exacto, y él los llama los donositos, con lo cual rápidamente descalifica como pares a sus que lo que está haciendo, me parece a mí, es darle el sitial a Donoso en esa genealogía. Hay que decir que Donoso, que tú decías que se ocupaba de sus contemporáneos, pero era un crítico bastante duro. Mucho. Y he encontrado una historia tremenda que me ha hecho mucha gracia y que luego me he enterado que es muy mítica. Donoso está en los años 60 en México, en la revista Siempre, en el suplemento cultural Siempre, donde pega bastantes palos a gente que está en activo. Y entonces, al final de una crítica negativa de una novela de un tipo que no sé quién es, que es Ricardo Garibay, Donoso aprovecha para, en esta crítica y de pasada, arrear a García Ponce, a Arreola y a José Emilio Pacheco, plas. Pero cuando sale la crítica, en la impresión, alguien le pone debajo, a continuación, y con letras impresionantes: muy bueno para criticar, pero es una pobre bestia. Y esto sale publicado. A Donoso le da una úlcera y Monterroso lo tiene que recoger y llevárselo a la clínica del berrinche que le da. Y estos días que he estado con Juan Villoro en Oviedo, le pregunté por esta historia y me dijo que en México es famosísima, o sea que todo el mundo de los suplementos literarios y del milieu mexicano sabe la historia de la apostilla
que le pusieron a Donoso en esta crítica, y que el principal sospechoso parece ser que es García Ponce. Sí, bueno, eso sí, García Ponce en los años 80, este tema bueno, yo la vi, o sea, sí. no es nada de mítico esto, sí, sí, sí. En los archivos de la Biblioteca Nacional. Mítico en el sentido de muy hablado, no real, sino de muy comentado, sí. Y muy... Y efectivamente, bueno, entonces en los años 80, no recuerdo por qué razón, esto se llevó, reflotó en la prensa este episodio, y ahí García Ponce hizo una carta, porque eso lo hizo la revista Proceso, entonces le pidieron como a los protagonistas opinión, a José Emilio Pacheco, que era uno de los editores, además. José Emilio Pacheco era uno de los editores de la revista, y Donoso muy atinadamente se le ocurre en su comentario hacer criticar al jefe, o sea, una cosa, siempre gusta. Tenía en ese sentido una brújula fatal, y entonces García Ponce le piden una carta y dice una cosa así como: yo no fui porque yo estoy de acuerdo con la primera parte, ¿no? Sí. ¿Cómo es la frase? ¿Tú la tienes? La frase es: muy bueno para criticar, pero es una pobre bestia. Claro. Yo estoy de acuerdo solo con la segunda parte, dice. Es una pobre bestia, pero no. Así que la primera, yo no la escribí porque la primera parte yo no lo hubiera escrito. Tú recoges varios fragmentos inéditos largos, por ejemplo, un retrato de Gabriela Mistral, con la que por lo visto Donoso se vio en varias ocasiones, ¿no? Y que era la premio Nobel chilena, sí, ¿no? También. Sí. Bueno, él cuando está estudiando en México, todo eso está recogido en los diarios, cuando está estudiando en Estados Unidos, en Iowa, precisamente, comenzó en los años 50, hace un verano, hace un viaje. No salía muy dificultoso volver a Chile o veranear, pasar el verano en Chile, y hace un viaje y va a México, y entonces ubica donde está Gabriela Mistral y la visita, ¿no? Que es muy gracioso las cosas que le ocurren, en fin, y es muy bonito también, y él de ahí yo creo que arranca su interés por lo periodístico, porque luego escribió varias veces artículos sobre Gabriela Mistral, y el año 57, cuando ella muere, él hace publica en el periódico un artículo. Las referencias a Henry James son bastante regulares, y ya hemos hablado al principio de los papeles de Amster, pero leyéndolo me acordaba de una anécdota que cuenta Vargas Llosa, que Vargas Llosa le va a ver, esto no sale en tu libro, pero es una anécdota que me apetece explicarla porque me gusta mucho. Cuando Pepe Donoso está muriendo, Vargas Llosa le va a ver al cuarto, le va a ver a la cama donde estaba, y dice, y escribe Vargas Llosa: cuando me despedí de él la segunda vez, estaba tendido en su cama y casi sin aliento. Henry James es una mierda, Pepe, le susurré. Él me apretó la mano para obligarme a bajar la cabeza hasta ponerla a la altura de su boca. Flaubert más. Otra cosa, aparte de las obras teatrales que tú cuentas, entre ellas una comedia musical. Cuenta esta comedia musical porque me parece bastante divertido. ¿Te acuerdas del proyecto? ¿Cuál es? Hay una comedia musical, mira, página 526. Hay una comedia musical que parece tan poco donosiana que es como increíble, porque la historia es la siguiente. Es muy complicada, Se llama Los leones con las lilas. Comedia musical en 3 actos y 5 cuadros. La historia es de Pancho, un hombre de 26 años, un individualista perfecto, un jornalero que trabaja en una calle pituca, con niñas pituquillas, empleadas de uniforme, niñeras elegantes, y bueno, corteja a Isabel, 21 años, pizpireta, poto parado, mucama de la señora riquísima que vive en la casa Cruz e Izaguirre. Bueno, hay una historia de amor entre estos personajes, y un montón de entradas y salidas. Cae la noche, conversan románticamente, la señora suspira desesperada por no estar en Europa, y bueno, es como antidonosiana total, porque parece esto como una obra comercial, pero que parece que no prosperó, ¿no? Esta historia. No, para nada, no hay ningún otro registro de ella.
Y luego también haces un proyecto para televisión que se llama Murder History, que es una historia de asesinatos para la televisión argentina, sí, que por lo visto en ese momento estaba arrancando también. O sea, él intenta meterse cuando está en Buenos claro. Aires en el mundo. Él intentó muchas veces, le gustaba mucho en realidad la televisión. Tenía esa cosa de una curiosidad bastante, siendo tan como encerrado y tan clásico en sus lecturas y tal, era sin embargo un hombre como muy abierto, porque era fundamentalmente un hombre muy contradictorio, entonces donde cabía todo, y además él quería que cupiera todo. O sea, eso también era algo completamente intencional en él. Entonces, de hecho, él murió escribiendo, en el momento de su muerte, que estaba muy enfermo, estaba haciendo un libreto para Televisa, para televisión mexicana. No sé qué pasó con ese proyecto, que era más bien un amigo de Televisa. Yo creo que le dio esa oportunidad, pensando en que podía hacerle ilusión a una persona que estaba muy mal. Pero en los años 50, cuando él vive en Buenos Aires, los años 56, 57, en Chile no existe la televisión. En Chile la televisión llega el año 62, recién, llegó muy tarde, respecto en general de nuestros vecinos. Y había una cosa política por la cual la televisión no tenía acceso, y de hecho el año 62 llega porque se realiza el Mundial de Fútbol en Chile, el año 62, de manera que no hubo forma a propósito de ambientes cerrados y de sociedades cerradas. Ahí hay un ejemplo de a qué es lo que se refiere Donoso cuando habla de sociedades como la chilena, digamos, ¿no? Que se había negado a recibir la televisión, una cosa. Bueno, entonces él, claro, llega a Argentina, se encuentra con que la televisión está muy establecida, y no sé exactamente cómo, porque en Argentina, donde él vive como 2 años, donde también tiene una relación ambigua con la sociedad argentina, que es una sociedad mucho más sofisticada que la sociedad chilena, ¿no? Y tiene toda está obsesionado con cómo desarrollarse como escritor y cómo vivir, porque el plan de Donoso fundamentalmente es no trabajar, sino literariamente. Entonces busca traducciones, pero tiene que sobrevivir, en fin. Y ahí aparece la televisión como una oportunidad. Y entonces lo notable es que tiene ahí unos proyectos en el diario, y que son totalmente donosianos. Pero que tampoco acaban cuajando. No, porque claro, en la televisión, con unas viejas, en unas casas oscuras, en que hay una mano, porque estas viejas viven con un sobrino, con un nieto, ¿no? Y entonces el nieto en un momento dado aparece con una novia, y eso genera un ruido espantoso en estas viejas encerradas. O sea, una coronación de televisión, digamos, ¿no? Entonces me imagino que cuando él presentó ese proyecto, lo mal que le debe haber ido, porque claro, televisivo no lo era, ¿no? Oye, tu libro, y ya vamos acabando esta parte, tu libro llega a un punto que es muy clave, que es el famoso fiasco del premio Biblioteca Breve. O sea, Donoso llega a Barcelona pensando que puede ganar el premio que ha consagrado Vargas Llosa, Cabrera Infante. Todos los vientos están a favor, pero tiene la mala pata que entre que se presenta y el premio se falla, Barral se pelea con sus socios de Seix Barral, hay la crisis de la editorial, y el premio se declara, no se declara, dicen que no lo pueden dar, ni siquiera se declara desierto. Esto debió ser tremendo, ¿no?, para él, me imagino. Sin duda, eso yo lo pude seguir, sobre todo en su correspondencia, porque como este volumen cubre hasta el año 65 y cubre hasta el año 65 porque aborda el archivo de Iowa. Ese es el motivo por el cual es esa fecha, que obviamente tiene un cierto grado de arbitrariedad. Él todavía está muy entrampado con su obsceno pájaro de la noche, y no
y no lo ha concluido. Entonces hay un capítulo en este libro sobre el obsceno pájaro de la noche, que obviamente, dado el detenimiento con que él va evaluando y analizando y reflexionando sobre su propio proyecto escritural, es un caso bastante único de una novela que por 10 años su autor además lleva este registro, esta bitácora de cómo la fue escribiendo, cómo fue abandonando cosas. De hecho, incluso el lugar sin límites es durante un rato un capítulo, una parte del obsceno pájaro de la noche, y luego esa parte se escapa y se convierte en una... Entonces yo lo seguí sobre todo en la correspondencia, que bueno, de nuevo lo que solía hacer, que era somatizar. Tenía este cuerpo, su cuerpo era su escritura también, y somatizaba todo. Y cuando pasó lo del episodio de la revista Siempre, que tú mencionabas, de que úlcera, y cuando pasó lo del episodio de Seix Barral, prácticamente también. Ahora, eso fue compensado, entiendo, eso lo señalas en tu libro Pasando Páginas, está muy bien descrito, ¿no? Con una presentación de la novela en forma muy, muy espectacular, que yo creo que a él le compensó un poco. Supongo que quisieron arroparle. Claro. Bueno, yo voy a hacer una última pregunta y luego, si os parece, hablamos todos. La pregunta es, ¿ahora qué? O sea, aquí nos hemos quedado en el 65 y por lo visto queda un material muy cuantioso. ¿Qué va a hacer Cecilia García Huidobro y la Universidad Diego Portal con todo este material? Bueno, me temo que reincidir. Sí. Está el plan de la universidad de comprar los derechos de los demás diarios. Y por lo tanto, los de Princeton, ¿o claro, no? sí, exactamente, son los de Princeton. Lo que tú has dicho es lo de Iowa. Sí, sí. Y hay una parte también. Él como cuando se viene a Europa, él se va de Chile, que era una de las cosas que quería hacer sobremanera. Va a México, vive 6-8 meses en México, no cuaja, le pasa esto del episodio del pobre bestia. Y entonces en ese momento postula y gana esta plaza en la Universidad de Iowa para hacer los talleres literarios, porque por primera vez se hacían con autores latinoamericanos. Y hasta el año 67 está ahí, y al venirse a Europa deja su archivo en Iowa, que no era un lugar donde especialmente se dedicaban a tener archivos de escritores latinoamericanos. De hecho, no hay mucho, pero como él tiene ese vínculo, lo deja ahí, y luego ya establece como un vínculo con Princeton, que es donde él estudió, donde él después fue profesor invitado, además, y donde realmente Princeton tiene un gran archivo de escritores latinoamericanos, y todo lo demás lo deja en Princeton. O sea, desde el año 66 hasta prácticamente el año 95, porque él muere el año 96, pero ya el último año no escribe en el diario. Ya está muy mal de salud, no hay ninguna entrada el año 96. Todos esos diarios están en Princeton, y qué es lo que viene, y que a mí me parece además que él también, durante el proceso de escribir diario, él aprende a escribir diario y va cambiando su perspectiva de escribir diarios. Entonces hay también en esta segunda etapa un interés por un registro más íntimo, cosa que se nota si uno ha leído el libro de Pilar Donoso, en las selecciones que ella hace, los párrafos que ella replica del diario de este periodo, se ve esta aproximación, esta variación en la aproximación en algún sentido. Así que ahí hay que ver todo el material y ver cuál es el formato más apropiado. O sea, lo que quedan son diarios hasta ese año antes de la muerte y correspondencia, sí, por otro lado. Sí. Y la correspondencia está en Princeton también, ¿no? También. Todo pues está dividido. Dos libros diferentes como mínimo, ¿no? O sea, una segunda parte de los diarios y otro de correspondencia. Sería óptimo. Sí. Y lo vas a hacer tú. Parece. Bien. Bueno,
Lo esperamos y esperamos presentarlo aquí también. Yo os animo a que preguntéis a Cecilia, por ahí hay una pregunta. Una de las Cristinas de la Casa de América tenía micrófono, ¿verdad? ¿No? No. Puedo hablar de viva voz, creo. Me ha parecido muy interesante la fecha de los diarios elegidos, porque es el momento en que se escribe realmente la gran literatura de América. Si uno repasa las obras literarias, corresponden, salvo 100 años de soledad, que es del 67, a los años 40 al 65. Entonces me parece interesante que Donoso se construyó un linaje chileno y lo construya más de una vez. Y la pregunta es si también habéis referido relaciones con Sábato, digamos como una especie de obsesión, o con Rulfo, pero si nombra más escritores o si construye o habla, digamos, en esos años de las grandes novelas que ya estaban en el espacio literario de América. Sí, él como señalé es un lector omnívoro, lee mucho y de todo, lee mucha literatura anglosajona, lee a sus contemporáneos. Él, por ejemplo, lee La ciudad de los perros y no solamente le gusta mucho y la comenta, sino que escribe un artículo en la prensa en Chile. O sea, antes de irse de Chile, en general es muy variado, muy diverso la cantidad y el tipo de lecturas que hace. Incluso en su libro del boom, Historia personal del boom, habla bastante de eso también, ¿no? de la importancia que tenía, que era prácticamente una especie de red que se construía como de santo y seña, en donde porque los diarios viajaban, o sea, perdón, los libros, las novelas circulaban muy mal, digamos, no circulaban. Entonces había toda una especie de cofradía en donde se compartían las lecturas, que fueron muy importantes. También hubo momentos como las jornadas literarias que se hicieron en la Universidad de Concepción, en Chile, en donde asistían y se empezaron a conocer. O sea, fue un periodo en que fue muy importante cómo se construyó una red, ¿no? Claro, y cómo eso derivó en un movimiento en donde curiosamente cada uno guardó una individualidad bastante marcada. Bueno, Donoso decía precisamente que eso se podía porque había uno por país y no que habían dos, o sea que por eso él quería ser el chileno rápidamente. Sí. ¿Cristina? Está sin pila. Bueno, en un grupo de emails recentísimo, es decir, 2 o 3 días contigo, ya me contarás cosas de Donoso en Barcelona. Entonces te voy a comentar un par de momentos estelares en Barcelona. Uno fue la presentación de Historia personal del boom, que tuve el placer de dar un referente en una librería que está muy cerca de aquí, la Signoros, de gran reputación, en la diagonal lejísima, y se hizo una presentación donde era grande, de toda clase de público, y entre ellos los grandes del boom residentes en Barcelona, Gabo y Mario. Y esto que él, como es sabido, tanto él y quizá aún más Pilar Donoso, están muy atentos a la acogida y a la recepción social suya, pues fue un día muy feliz. Luego nos fuimos un grupo más restringido de unas 20 personas a cenar a un restaurante que estaba detrás de Boccaccio, y después finalmente
fuimos a Boccaccio, donde volvía a haber un llenazo espectacular, también con todos los grandes del boom, y bueno, yo diría que lloraba de emoción, pero no lo sé, esto lo sabremos cuando leamos los diarios de Sevilla, que igual sale amb un estirabot, que decimos así, sale con una cosa distinta. Y otro momento estelar es cuando cuenta él, y muy bien, en la historia personal del boom, la noche de fin de año de 1970, creo, en casa de Luis Goytisolo, que era muy amigo suyo, y en aquella época Luis Goytisolo era muy amigo con la gente del boom, y a mí me presentó a Donoso, me lo presentó meses antes, precisamente Luis. Y entonces allí se reunieron, primero fue una velada de no mucha gente, pero donde estaban Mario Vargas Llosa y su mujer de entonces, que era la segunda, luego estaba Gabo con la Gaba, estaba Cortázar con Iñigo Arbelís, la gente de Galimar que le llevaba las cosas, y luego estaba José Donoso y Pilar Donoso. Y ¿cómo se llama? El mexicano... Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, es decir, que sí aterriza, bueno, y entonces cuenta que salían a bailar y una pareja bailaba un balsecito peruano, otros bailaban otras cosas y tal. Fue divertido. A lo largo de la noche también empezó a llegar mucha más gente de otras verbenas de fin de año, y entre ellos un casi desconocido Sergio Pitol como autor, pero a quien yo conocía y gran amigo mío. Es decir, en aquel día cae una bomba en el piso de Luis Goytisolo y se acaba el boom, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué llevó la historia personal del boom a Anagrama cuando él era un autor de Seix Barral? Hombre, era una persona de un gusto impecable. y además de eso, ¿cómo? Además de eso, no, porque Anagrama, aunque publicaba narrativa, era sobre todo una editorial de ensayo. Imagino que le gustaban los ensayos de Anagrama, y en cambio Seix Barral también publicaba ensayo, pero estaba específicamente muy centrado en la narrativa. ¿Pero él te vino a ti directamente o fue a través de Balcells que te llegó este libro? La verdad no lo recuerdo, pero yo no fui a buscarlo ni sabía que existía este manuscrito. Pero ¿No se lo encargaste? No. Y cuando lo leí me pareció fantástico. Y otra observación, aparte de Sitges y de Calacete, vivió un tiempo en Barcelona, en Vallvidrera, que yo fui algunas veces, y donde sometía a los invitados a un riguroso examen. Tenía una pared llena de fotos de escritores, algunos muy conocidos y otros francamente recónditos, y a ver si los descifrabas. No sé si pasé el examen, me enteraré en los diarios. Bueno, es que este es otro ítem curioso, porque efectivamente él vivió alrededor de Barcelona, pero en sitios siempre incómodos y con mucha curva de por medio. Sí. Nunca, porque Vallvidrera es la pesadilla, como lo era Sitges entonces. En cambio, no llegó a alquilarse un piso en el Ensanche, que le hubiera facilitado mucho la vida. Yo hubiera podido ir andando o en metro a todas partes. O en Sarriá, al lado de Anagrama, donde vivían y de Gabo. Mario y Gabo, a 100 metros. Yo creo que sé por qué. Nuria. No, yo creo que puedo contestar esto. Es lo que me decía a mí, yo lo conocí en la segunda parte, vamos, en el año 77. Y lo que me contaba es que necesitaba estar retirado, como una anacoreta, no podía estar en la ciudad, porque le decíamos, ven a la ciudad. Luego acabó en Calacete, que también había muchísimas curvas, llegar a Calacete, aquello era tremendo. En fin, lo necesitaba para trabajar. Eso era lo que decía. A Pilar no estaba tan de acuerdo, pero bueno, él dice en algún momento, en alguna parte, que antes de casarse él tenía muy claro lo que le iba a exigir a su futura mujer, y era que se hubiera psicoanalizado, hubiera leído El tiempo perdido de Proust y manejara, porque él nunca iba a aprender a manejar. De manera que las curvas también alguna relación tenía. Pero eso era conducción deportiva, porque... Sí, aquí te han quitado la luz, ¿no? Sí. Aquí. Bueno. Claro. Donoso. Sí.
el espíritu. Vamos a ver. Perdone, no sé si estoy confundida. Huidobro, ¿usted Sí. es poeta? No. Digo, perdón, ¿es pariente del poeta? Ah, sí, sí. Ah, sí. Menos de lo que yo quisiera, pero sí. Porque es un gran Sí, poeta. sí, sí. Bueno, vamos a ver, Donoso. La historia que yo conozco de Donoso es la siguiente. Porque tenemos una casa también allí y lo hemos tratado. ¿Calaceite? En un momento. Sí, de hace 40 y pico de años. Se explicaba de que Donoso fue a parar a Calaceite porque su traductor, Didier, él estaba ya desesperado en Barcelona de tanta sociedad y que no le permitían escribir ni apartarse y hacer su labor que él quería, pero vocacionalmente ser realmente un gran escritor. Esto lo tuvo muy claro, cosa que completamente diferente de Mauricio. Mauricio es un grandísimo escritor. Y no digo otras cosas porque a lo mejor son innecesarias, pero se tomó la vida con una superficialidad y una frivolidad, y siendo muy inteligente y trabajando en una editorial, etcétera, fue tremendo. Y así fue, así acabó. En cambio, Donoso era un hombre que trabajaba según se explicaba, y según yo conozco de allí, todas las mañanas trabajaba siempre, y por las tardes, luego comía en la fonda, cada día. Y después, por las tardes recibía gente. Tenía amistades que le iban a ver siempre. Y María Pilar no resistió la vida de Calaceite y se fue otra vez a vivir a Sitges. Nosotros ya, cuando conocimos a Donoso, ya no estaba María Pilar. Luego la conocimos porque vino a comer a casa o a cenar a casa aquí en Barcelona y tal, pero ya no la conocíamos. Entonces, lo que sí puedo certificar también, o testificar, que yo le hice una entrevista en la cama. Porque yo, sí, porque pero trabajaba... ¿Sería porque no ibas con fotógrafo? No, sin fotógrafo. Claro. Lo que puso él como una... no se atrevía. Sí, esto que te decías de bajar, bueno, pues algo parecido, pero yo dije, bueno, me da igual, pero yo tengo que hacerle a usted una entrevista, al principio, ¿no? Porque luego ya nos tratábamos con más simpatía. Y sí, lleno de unas sábanas blancas preciosas. Creo que algo dije yo en la entrevista, porque me impresionó bastante que me recibiera para hacerle una entrevista en la cama, ¿no? Y bueno, y nada más, que vocacionalmente estaba obsesionado por esto. También las anécdotas de sus úlceras. Yo creo que he vivido con 2 úlceras de él. ¿Y qué las motivaron? Sí, pero era psicosomático. Cualquier cosa era de una no sé, una sensibilidad o lo que fuera, ¿no? Entonces le daba estos ataques o no sé, tenía que ingresar. Porque, sí. Y yo, no sé, contaría muchas más cosas, pero tampoco viene al caso ya, que hablen más gente, ¿no? Pero que fue una persona que mi marido respetó tremendamente, por esta razón, porque era serio. Y amaba tanto la literatura que era una entrega total. En cambio, Mauricio, que era un genio, bueno, entrecomillado, se la tomó por aquello. Así es de claro. Ahí. ¿Se publicó la entrevista? ¿Perdón? ¿Se publicó la entrevista? ¿Se publicó la entrevista? Sí, claro, ya la tuvo. Pues pásasela a Cecilia para sus... Sí, a partir de tu trabajo, que entiendo es 54 al 65, ¿no? Las 50. cartas. 50 al 65. Sí. Que es precisamente un periodo de Chile que es justo en la frontera de los cambios que ocurren en la década del 60 que van a... ¿Qué visión tenía a través de sus apuntes sobre la sociedad Donoso? Porque curiosamente, cotejándolo con los escritores que pasaron por acá, por Barcelona, los otros tienen como una explicitación sobre visiones sobre lo que ocurre en el mundo, la sociedad, etcétera. Pero Donoso es una persona bastante como aparentemente hermética sobre lo que ocurre en la sociedad. ¿Se puede descubrir algo a partir de este periodo 50? ¿Cuál era su visión sobre la sociedad, no solo chilena, sino que en general? Sí, bueno, sí, él ciertamente es un escritor mucho más literario que sus congéneres del boom, ¿no?
Él en alguna parte incluso lo señala en entrevistas, tanto en entrevistas como en el diario, el que él como que no concibe la escritura como con un compromiso social, con una razón, con ese sentido. Sin embargo, a pesar de eso, también es una persona que tiene, digamos, porque entiende que lo más lo verdadero va como en un nivel de profundidad mayor. Entonces que a veces esta cosa más de encima no necesariamente toca el nivel de profundidad a lo cual él quería, donde él quería sintonizar. En el diario está esa relación, pero está también mucho más como su relación de huida de Chile, o sea, de cómo todo el periodo, por ejemplo, de su año y medio que vive en Buenos Aires en los años 50 y tanto, está mucho más detallado. Mientras él no publica, el diario está mucho más centrado en el proceso de llegar a convertir y a poder producir una obra literaria. Donde a mí me parece que queda más claro el que él efectivamente, siendo siempre se le llamó así, Carlos Fuentes lo llamó así, el más literario de los escritores del boom, sin embargo, entonces parecía un tipo como muy encerrado en una torre de marfil. Eso queda muy claro que no fue así, sobre todo en su trabajo periodístico. El trabajo periodístico que él hace en los primeros años, cuando es redactor de la revista Ercilla, desde el año 60 más o menos hasta el año 65, que va a México y ya se las ingenia para no regresar por más de casi 20 años. Ahí él hace el tipo de temas que trata. Hay temas que claramente uno supone que era él el que los ponía en la pauta, por ejemplo, temas como un asilo anciano. Él se vanagloriaba, eso me lo dijo a mí cuando hacíamos la recopilación de artículos. Hay unos artículos grandes, un reportaje extenso sobre los mapuches. Él me dijo a mí, yo fui la primera persona, peleamos mucho por dónde tenía que ir ese artículo cuando se hizo la recopilación porque él me decía a mí, yo fui la primera persona que hablé de mapuche en la prensa, así, la prensa importante chilena. Entonces ese artículo tiene que tener un rol principal. Yo decía, es que no lo vas a poner al lado de tu artículo sobre Virginia Woolf porque no pega, o sea, discutíamos sobre eso, pero bueno, el artículo sí se recogió, pero digo, cuando el terremoto del año de 1960 en el sur de Chile, que como ustedes saben es el terremoto, de acuerdo al ranking de terremoto de más intensidad que se conoce, de que se conoce el registro, él, para la revista Ercilla, hace un recorrido por toda la zona esta que desapareció, o sea, se pasan meses. Entonces, lo que quiero decir es que él tuvo una conexión con el Chile profundo. Lo que pasa es que él, claro, no era un tipo que funcionara como en el circuito más de partidos políticos, claro, eso no era su... Pero él entonces, y se lleva ese Chile profundo que explica que El obsceno pájaro de la noche sea una novela tan profundamente chilena y tan universal, pero donde toca como una cosa esencial de la esencia chilena. La escribe prácticamente, o sea, la mitad la escribe fuera de Chile. O sea, ya se ha llevado a Chile adentro. Pero que es universal, porque yo, si me permites añadir, yo creo que Donoso, que tenía conciencia social, es muy claro, por ejemplo, en El lugar sin límites, que es un libro sobre el atraso rural chileno, sobre el machismo. Es un libro muy duro, que podría ser como los libros del realismo social español de los años 50, pero mucho más moderno, porque introduce el tema de la sexualidad, ¿no? Claro. Y con lo cual es muy universal, ha sido un libro que ha tenido mucho recorrido. Pero yo creo que la conciencia social no iba ligada a una conciencia política, que yo creo que era un tema que a él le aburría bastante, y desde luego a efectos de partidos a él no le interesaba. Yo cuando le traté, que es esta época de los años 75 a 77, él tenía una presión muy fuerte ambiental para que se mojara, porque claro, el golpe de Pinochet era muy reciente y él evidentemente no era pinochetista y bueno, iba dejando caer cosas, pero tenía la familia en Chile, con lo cual
tampoco le apetecía mucho entrar en este terreno, daba la impresión, él lo decía claramente, que estaba en contra, que le parecía una barbaridad, etcétera, etcétera, pero tampoco quería pronunciarse con mucha claridad por estas razones familiares, y en esa época estaba escribiendo un libro que es Casa de Campo, que además nos lo leía en el taller y él nos animaba a que se lo criticáramos, que era una cosa, por parte de un hombre tan consagrado como él, pues yo creo que de una gran humildad y de una gran ejemplaridad, ¿no? Pero ese libro siempre se interpretó como una especie de metáfora del golpe de Estado. Es una historia de unos niños que viven en una especie de paraíso donde de repente va entrando la violencia, ¿no? Lo que pasa, yo creo que es una metáfora muy en tercer grado, porque para pescar allí algo muy condenatorio directamente sobre el golpe hay que mirarlo un poco con lupa. Yo creo que a él todo el tema de Pinochet le incomodó mucho siempre, porque lo condenaba, pero le obligaba a pronunciarse sobre unas cuestiones que a él en su universo, digamos, más cotidiano no le eran un poco ajenas, ¿no? Ahora, cuando él publica finalmente Casa de Campo, que la escribe prácticamente, la publica el año 78 y la empieza a escribir precisamente el año 73, o sea, la trabaja varios años, está aterrado. Bueno, él siempre está aterrado porque es un tipo muy temeroso que demuestra que fue un hombre muy valiente, porque claro, o sea, se vencía, claro, enfrentaba sus miedos, digo, o sea, no es que fuera temerario, no, todo lo contrario, veía peligros donde habían peligros y donde no habían peligros también veía peligro. Entonces, claro, él en su diario escribe: voy a publicar esta novela, nunca más voy a poder volver a Chile, van a perseguir a mi familia, mi suegro, no sé por qué el suegro le preocupaba tanto. Es que era el que le había pagado la casa. Claro, mi suegro me va a desheredar, me va. Ah, pero a ti Casa de Campo te parece tan tremendamente antipinochetista. No, muy metafóricamente, sí, a los años 70, pero así de entrada eran parte de sus fantasías, de sus temores, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que él tuvo mucho más asustado. Por supuesto, esas cosas no pasaron. O sea, su familia no fue perseguida en Chile por la novela, ¿no? O sea, era como un poco ya rebuscado, porque no. Ahora, él, sin embargo, El lugar sin límite también es una novela del exilio chileno. O sea, él sí, y sus novelas siguientes al golpe, quiero decir, como Casa de Campo, El lugar sin límite, La desesperanza, son novelas que sí tienen ya, probablemente porque era inevitable, claro, más esta circunstancia política, digamos, sin que sea como pero siempre procesado a lo donosiano, digamos, en clave donosiana. No sé, es simplemente una anécdota sobre la reacción política precisamente respecto a el encierro de los intelectuales en Montserrat en 1970. Entonces fuimos una delegación compuesta por Román Gubern, Octavi Pellissa, que era un conspirador del SUC acreditado, y yo, para informar a los 3 latinoamericanos de Barcelona, que eran Gabo, Mario y Donoso, sobre la situación e implícitamente recabar su apoyo. Entonces Gabo, como siempre, no quería ningún problema con las autoridades españolas, vivir tranquilo. Donoso casi bostezaba y en cambio el cadete Vargas se enardeció y la primera noche subió a Montserrat y soltó un mitin político espectacular. Y le quería preguntar a la amiga de Calaceite que Buñuel se interesó por llevar al cine una película suya y las malas lenguas de sus amigos decían que Donoso durante meses vivía en Calafell agarrado al teléfono esperando a Godot, en Calaceite esperando a Godot, esperando la llamada de Buñuel. ¿Sabes algo de esto? Lo que recuerdo con alguien en Horta de San Juan,
tuvo la intención de hacer, de escribir una película, un documental sobre cuando estuvo Picasso en Horta de San Juan viviendo. En el mismo momento Braque en París estaban haciendo también el cubismo. Y entonces esto pasa, claro. Y yo sé, esto sí que lo recuerdo, pero esto otro nada. Pero que estuve y fueron muchas veces a Horta, y porque hay un museo muy bonito en Horta, bueno, muy bonito. Está muy bien. Y la que estaba también en Horta un tiempo fue Olga Popova. No sé si la conociste. No me suena. Un pintor americano, sí, que sigue teniendo casa, creo. Pero no lo recuerdo bien. ¡Ay, estás tú aquí! Oh, pues claro. Pues sí. Yo nada más que quería saber una cosa, si usted me puede contestar. Se contaba en Calaceite que él quiso, Donoso, ser pintor primero. Él quiso dedicarse a la pintura y luego no sé por qué razón, o no le salió bien, o decidió que no, y luego se derivó en la literatura. Sí, no sabrías... O sea, no podría decirlo en forma muy tajante que él quiso ser pintor. Lo que sí yo he recabado es que la correspondencia, la primera salida de Chile que hace, tiene 21 años y se va a la Patagonia chilena, o sea, Punta Arenas, en fin, que era lo más lejos que podía llegar sin presupuesto, digamos, ¿no? En un momento, además, estamos hablando acaba de terminar la Segunda Guerra, un momento complejo, tanto incluso para el transporte, un pasaje aéreo era una cosa inabordable, en fin. Entonces toma un barco y se va a Punta Arenas. Y ahí entonces está toda la correspondencia de él, más bien está la correspondencia, porque los padres no guardaron sus cartas, pero están las cartas que le mandaban los padres, y uno infiere lo que... Bueno, y él lo único que hace, o mucho de lo que hace, es pedir revistas en inglés, y pintura y pinceles. O sea que lo que él hay en Punta Arenas, porque parece que se aburría mucho. Él después contó la experiencia esta. Yo trabajó en una hacienda ovejera, que supone que quitaban las lanas a las ovejas, en fin. Me imagino que de haber sido un inútil, de haber matado 4 ovejas, pero entonces él después lo contó en forma muy literaria, que él le tocaba ejecutar como unas ovejas que estaban que quedaban en caídas, y que entonces los pájaros le comían los ojos, entonces él tenía que bajarse de su caballo a toda carrera y degollarlas para que pudieran, para que no sufrieran, en fin. Pero lo que se entiende de las cartas, sí lo contó él después en un relato, pero lo que se entiende de las cartas es que se aburría muchísimo, que no tenía con quién conversar, cosa que es más o menos imaginable, este joven Donoso en esta hacienda ovejera, y pide mucha lectura y mucha pintura. Y los diarios están llenos de dibujos, como se ha visto acá, sobre todo imágenes de mujer. Esa yo quería que fuera la portada, pero la editorial no quiso. Me parece que es como un símbolo de un diario también, ¿no? O sea, el tema de las artes plásticas le interesaba muchísimo, porque sí. Yo recuerdo la primera vez que vi fotos de Diane Arbus, que en los últimos 15 años como mito fue en el 70 y tantos en casa de Donoso. Él estaba muy al día, y en el libro de Cecilia tú rescatas al final un inicio de novela de Donoso, con muy buena pinta del Donoso joven, que es la historia de una pintora chilena que ha estado en las vanguardias, de una mujer muy de rompe y rasga, visto a través de una especie, como lo de Cartas de Amor, de un enamorado discontinuo, ¿no? Y que eso es una pena que no hubiera acabado esta novela, pero que es una novela juvenil sobre una pintora y con mucha consideración, bien informada, ¿no?, sobre cuestiones estéticas. O sea, estaba claro que el tema le llegaba. En Chile hay académicos incluso que han hecho estudios, investigaciones sobre la presencia de la plástica en su literatura, sí. Y es mucha, y seguro. Está muy desarrollado. Pero eso de haber tomado como la vocación de ser pintor, yo tengo mis dudas. Se decía que había intentado, comenzaba con esto, pero que después nada. Sí, tuvo unos... ¿Y sabe cómo nos recibía cuando nos invitaba a su casa? ¿No? Con una chilaba blanca.
Chilada, blanca, preciosa, y todo elegante y todo cáustico y todo era especial, era un hombre especial. Yo también lo he visto muchas tardes de Chilada. Iba a casa de Mauricio, que era pequeña, que presentaba ahí por la tarde a charlar, una chilaba, como se salía de la cama, no sé nada debajo, nada debajo. Muy divertido. Tenía mucho sentido, lo que nos ha dicho, mucho sentido. Sí. Muchísimo. Ironía, ¿no? Muy inteligente. Sí, la ironía es un rasgo de la inteligencia. Pero ya hablaremos. Sí. Muy bien, pues si no hay nada más, despedimos la velada y felicitamos a esta antóloga. Gracias.